Ok, ahora sí, saliendo ya, porque es todo lo que hay que hacer aquí en el H, no hay nada más. Ya nos vamos al formulario, a la pantallita, ¿no es cierto? Ahora, aquí en cuando se vaya a crear el formulario, ahora teníamos todo este código, ¿no es cierto? Esto ya estaba aquí. Ahora hay que agregar este código, esta línea donde le estamos asignando a esa variable IDX code, que sería el nombre del archivo índice por código. Y la idea es que le demos un nombre, ¿no es cierto? Al archivo se va a llamar, en nuestro archivo índice se va a llamar codi.idx. Ese va a ser el nombre de nuestro archivo índice. El otro se llama alumnos.dat, ¿no es cierto? Y este otro se va a llamar codi.idx. O sea, code de código y de índice. Índice por código. Y bueno, la extensión le vamos a dar IDX. Nosotros podemos dar la extensión que nos dé la gana. Por eso es .dat para datos y .idx para índices. Esos son como apellidos estándar de esta clase de archivos. Pero si ustedes quieren poner otra cosa, le pueden poner, o sea, no hay problema con eso. Los que tienen problemas son los programas que leen ese tipo de información y es justo lo que estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo el algoritmo o los programas que van a leer ese tipo de información. Listo, y agregaron eso. Ahí ya pueden agregar y compilar por si se equivocaron en el nombre de la variable, mayúscula una, minúscula otra, qué sé yo, para que funcione. Bien, solo era asignar un datito nada más a esa variable. Ahora, volviendo de nuevo al formulario. Lo primero que vamos a hacer es hacer el algoritmo que va a permitir crear. Tenemos, fíjense aquí a la derecha, el archivo de datos, ¿no es cierto? El archivo de datos. Entonces, nosotros vamos a crear el archivo índice como primer algoritmo. Y para eso nos vamos al main menú. Ahí vámonos a la opción índice y ahí vamos a programar por código. Main menú, índice por código. Ahí. Ahí le damos doble clic y este es el algoritmo. Otra vez yo les voy a pasar el código. Solo necesito que me presten atención para entender lo que ese código hace. Bien. Tenemos el archivo de datos como el que tenemos a este lado. Y vamos a crear este otro archivo. Pero para crear los datos, vamos a sacar de aquí todos los datos, no solo nos interesan los códigos. Entonces, la idea es que saco el código y tengo que armar este paquetito con ese dato de acá y obviamente la posición de ese registro. Entonces, eso es lo que tengo que hacer y guardarlo acá, ¿no es cierto? Eso debo hacer. Entonces, para ello tengo que definir dos variables registro, uno de tipo registro de alumno y el otro de tipo registro archivo índice, ¿no es cierto? Una variable donde quepan estos datos y otra donde quepan estos otros datos. Ahora tengo que abrir los archivos. Le vamos a llamar I al puntero de archivo que va a señalar acá al archivo índice y F al archivo de datos. F de file, por si acaso, y de índice. Entonces, y acá hay que, cuando se va a crear un objeto de esta clase, no solo se crea el objeto, sino que adicionalmente abre o vincula puntero de archivo, vincula con un archivo físico. Y para eso usamos los nombres de las variables, o sea, las variables esas donde estaban guardados los nombres.
sin olvidarnos que hay que hacer una conversión a cadena de caracteres, a un vector de caracteres. Por suerte, la clase string ya hace ese trabajito. Ahora, el archivo de datos se va a abrir de lectura, modo lectura, ¿no es cierto? El archivo de datos. Pero el archivo índice se va a abrir en modo creación. En modo creación. Ahora hay que entender estos otros detalles más de la apertura. Bueno, binario que se va a guardar en formato binario o recuperar los datos en formato binario, eso es lo de menos. Estos son dos cosas importantes. Es un archivo de salida. Si solo ponemos esto, ¿qué ocurre? Si el archivo ya existía, es decir, si el archivo no existía, esto lo va a crear. Pero si el archivo ya existía, se va a abrir en modo escritura, o sea que me va a permitir aumentarle datos. Pero los datos que están no se borran. ¿Me entienden? La idea es esa. Pero ese archivo índice, como lo vamos a crear, esa opción es para crearlo. Y si ya estaba, tiene que borrarse. Entonces, para eso vamos a usar la otra propiedad que es trunc. Esto significa que si el archivo ya existía, se va a borrar y se va a crear uno nuevo en su lugar. Y si no existía, lo va a crear. Si no existía, por esto de acá lo va a crear. Y si ya existía, por esto de acá lo va a borrar. O sea, va a crear un archivo nuevo, digamos, ¿no? Cero. Entonces esa es la novedad ahora. El archivo de datos es de lectura, mientras que el otro va a ser de escritura y además se va a borrar. Listo. Entonces a partir de ahí, ya entendiendo esta parte, ¿qué va a suceder? Como ya está abierto el archivo ya está abierto, el archivo de entrada, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acuérdense que cuando abrimos un archivo, con este era mejor. Ni bien voy a abrir el archivo, hay una variable que me va a apuntar al primer registro, siempre es al primero. ¿Okay? Entonces F estaría apuntando a este registro, ¿no? Al primero. Está en esa posición, en la posición 0. Y mientras tanto, el otro archivo o el otro puntero va a crear un archivo y está apuntando a la nada porque no existe nada todavía. ¿Me entienden? Esto todavía no existe, ¿no? Esto no existe todavía, entonces él está apuntando a un archivo vacío, al inicio de un archivo vacío. Entonces, ¿qué hacemos? Así donde está, en una variable, en el campo POS, acuérdense que tenemos un registro, ¿no es cierto? Un registro de índice y un registro de datos. Entonces, en este registro de índice, lo voy a ir haciendo aquí abajo, para que no nos perdamos con lo de arriba. Ya no se deja achicar más este archivo. O esta pantalla. Esperen un segundito hasta que tenga acceso. Ahora sí. No, no más, ni modo. Bueno, la idea es, tenemos una variable reg, ¿no es cierto? Donde vamos a almacenar todos los datos del registro, pero antes voy almacenando en una variable reg idx. Esto se llama reg
y de X. En esta variable regi de X tiene dos campitos, ¿no es cierto? Es una variable que tiene dos campitos. Uno es el código. Entonces, si ustedes se fijan acá en el archivo de datos, el puntero F ya me está apuntando al primer registro, ¿no es cierto? Igual que I al primero, porque no hay nada, pero aquí el primero sí tiene. Ahora, de aquí yo necesito saber este primero en qué lugar está. Entonces, F, el objeto F me puede decir la dirección exacta en el disco dónde está esto. Bueno, es una dirección relativa, ¿sí, no? Y por eso lo hace a través de la orden ftel, o sea, telp. Telp me dice dónde está el puntero en este momento. Entonces, aquí me va a decir, por ejemplo, está en la posición 0 ahorita. Entonces, lo que estamos haciendo es ese dato lo vamos a copiar a este registro. Entonces, aquí es 0 en este caso. Ahora, la siguiente orden acá es read. O sea, va a leer el contenido. Recuerden que cuando se lee el contenido de ese registro, al leerlo, de aquí pasa al siguiente registro. El puntero ya no se queda ahí, ha leído ese contenido y se vino para acá. Y todos esos datos están en este otro registro. En este registro está, ¿qué cosa? Todo completo, porque lo ha leído y lo ha cargado en esta variable. Está 20 Perico de los Palotes, solo voy a escribir el nombre nada más, pero entendamos que está todo. Calle 1, lo estoy abreviando para que quepa en este campito. 20 de enero del 95. Listo. Todos esos datos se acaba de cargar. El puntero está avanzado. Como ven aquí arriba, el puntero está más adelante, pero todos los datos de aquí están en esta variable. Ahora que ya están en esa variable, lo primero que hacemos es averiguar si no es fin de archivo, si no ha leído la marca de fin de archivo. Por ahí este archivo está vacío, ¿no es cierto? No va a leer nada, solo la marca de fin de archivo. Entonces, si no ha leído la marca de fin de archivo, y si no ha leído, quiere decir que ha leído un registro de datos. Y además, ¿no es cierto? Y además, si no está marcado, porque se acuerdan que aquí este registro no tiene solamente estos campitos, tiene uno más que no lo puse yo acá, que es donde se guarda una marca. Se le pone un 0 a los datos nuevos, y cuando se borre se le va a poner un asterisco en ese campito y así se sabe si está borrado o no. ¿No? Por eso, ¿cómo sé que ese registro está borrado? Porque tiene ese asterisco. Ahora, de esto no lo comenté ayer por el tiempo, pero en los archivos de datos decimos que hay que borrar estos datos, pero en realidad nunca se borran los datos. No se borran. Entonces, cuando digo quiero borrar el registro de Perico de los Palotes, solo le pongo una marca. Y esa marca la tiene que interpretar, mis algoritmos lo deben interpretar, como lo estamos haciendo ahorita. Si no está marcado como borrado, entonces quiere decir que es un registro activo y va a pasar, digamos, al índice. La idea es esa, ¿no? Si tengo un registro activo, lo voy a pasar al índice. Si no, entonces no está en el índice y es como si no existiera. O sea, es para ignorarlo, ¿no? Si tiene la marca, lo vamos a ignorar, no vamos a hacer nada con eso. Entonces, si no ha leído la marca de fin de archivo, como en el ejemplo que no lo ha leído y además no está marcado como borrado, entonces, ¿qué procede? El código lo vamos a copiar de acá. Ese código, fíjense que aquí no lo tenía, ahora este 20 va a pasar acá. Entonces aquí va a pasar el 20 y acto seguido va a grabar write en el archivo de índice, o sea, aquí va a grabar ¿qué cosa? Ese par de datos. Entonces aquí va a guardar ese 20,0. Eso se va a guardar aquí, en el archivo índice, que es lo que están viendo acá. Luego de hacer eso, como no ha leído la marca de fin de archivo, vuelve a hacer de nuevo. Ahora averigua, miren. Telp, ¿dónde está el puntero? Ahorita está en la posición 50. Casualmente el dato que hay ahí también es 50, pero eso es pura casualidad. En la posición 50. ¿Cómo sé que es 50? Porque aquí hay 50 bytes. Desde la posición 0 hasta el 49 están los 50 bytes ocupados. Entonces, el siguiente byte es el byte
50, y ahí es donde están los datos de este registro, a partir de la posición 50 hasta el 99. Y esto va del 100 al 149, del 150 al 199 y así. Entonces ahorita nosotros sabemos que es de 50, pero esto podríamos hacer ajustes para aumentarle el tamaño de uno de los campos o aumentar más campos. Podríamos querer hacer muchas cosas, pero para que nuestro algoritmo no se esté actualizando a cada rato, tener que escribir aquí eso, mejor lo dejamos con esto de preguntarle tel P, el punterito, ¿dónde es que estás, digamos? En este caso, el punterito me va a decir, estoy en la posición 50. Bueno, ese dato se lo pasamos al registro, acá. Entonces aquí ahora tiene un 50. Ahora hace un read, va a leer todos estos datos de acá y el punterito, luego de leer, se va a venir aquí abajo, el puntero. Y esos datitos se están copiando acá. ¿Cuáles son? 50, María, calle 2 y todo eso. Entonces ahorita se va a sustituir todos estos datos que tiene esta variable por nuevos datos. 50, María, igual que hace rato, no vamos a escribirlo todo. Calle 2, 33-2000, 33-2000. Ahí es el read, está leyendo esos datos de aquí y el puntero se avanzó, pero esos datos ya están aquí en el registro. Y luego, si no ha leído, obviamente no ha leído la marca de fin de archivo, se copia en el código, este código lo copiamos acá. Obviamente se reemplaza, ¿no? Ahora ya esto contiene el 50. Y luego hay que hacer un write, o sea, esta información hemos de guardarla acá. Entonces, aquí también, una vez que se hizo write, el punterito quedó apuntando al siguiente lugar. Ahora que hagamos write, va a guardar aquí 50 y 50 y el punterito ya avanzó a la siguiente posición. Fue escribiendo, al llegar al final, continúa, digamos, ¿no? Y ahí se queda el lápiz. Cada vez que le digamos write, él hace la escritura de datos y obviamente mientras va escribiendo se va avanzando ese puntero. Y así de nuevo averiguamos cuál es la posición. ¿Cuál es la posición de este 150? ¿Y dónde se va a guardar eso? Acá. Entonces acá. Bueno, no lo puedo borrar. En lugar de esto, ahora está el dato 150, ¿no es cierto? Eso hace el eptlp, me dice dónde está 050, perdón, 050, 100, no es 150. 100, me dice estoy en la posición 100. Ahora hace un read, va a leer todos esos datos. Al leer, luego de leerlo, el puntero se mueve, pero todo eso que ha leído va a estar en esta otra variable, ¿no? Aquí ya no va a estar esos datos, ahora va a estar ¿qué cosa? 40, Jorge. Jorge, calle 3, ¿no es cierto? 25298. Y eso va a ser el recargar del disco a la memoria RAM. Las variables son memoria RAM. Ahora, obviamente, como no he leído la marca de fin de archivo, ni tampoco está borrado, ¿qué hace? Va a cargar el código de aquí del rec, que es el 40, lo va a poner acá. 40, ¿no es cierto? Y hace un write, va a grabar ahí donde está el puntero, donde está apuntando el puntero, de ahí va a empezar a leer o va a empezar a grabar, a escribir. Entonces va a grabar aquí, ¿qué cosa? 40,100, ¿cierto? 40,100. Y luego el puntero avanza. Como así, escribe, llegó al final, continúa. Queda listo para escribir en el siguiente espacio.
Y así sucesivamente va a seguir ocurriendo. Entonces luego va a leer este registro, lo va a guardar el código y su dirección en el otro archivo, luego va a leer este otro. No debemos olvidar que aquí está la marca del fin de archivo. Entonces lee eso y lo graba y el puntero está acá, ¿cierto? Así va a llegar. Entonces, ya que lo grabó a Betty, entonces a la vuelta, como no es fin de archivo, no es todo, o sea, cuando dice aquí no fin de archivo, hay que entender, no ha leído la marca de fin de archivo todavía, aquí no la leyó. Entonces, como no ha leído, va a volver por acá y va a poner la dirección, fíjense, la dirección. Entonces era 50, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300. Entonces, en esa variable le va a ir copiando el 300 acá. Ya no hay ni esto, y ahora está el 300. Bien. Y luego intenta hacer un read acá. Pero no puede hacer el read ahí por una razón. Va a leer solo la marca y va a activar su bandera. Pero ya llegó al final. Entonces, activando la bandera aquí, pregunta, no es fin de archivo le devuelve verdadero y la negación, eso ya es falso. Es falso que haya leído la marca de fin de archivo, ¿no? O sea, si fuera falso que haya leído la marca, pero no es falso, entonces se salta el if y como no es, en este caso es falso que no sea fin de archivo, es ver el falso que no sea fin de archivo, se entiende que es fin de archivo. Por lo tanto, como ya ha leído la marca de fin de archivo, entonces esto es falso, se sale, va a cerrar el archivo, el puntero lo va a cerrar, el que tiene acceso a este archivo va a cerrar. Este flush es para vaciar, ¿no? Por si algo de esto quedó en la RAM y no se vació al disco, que se vacíe. Y luego hacemos un close. O sea, hemos ido copiando en este lugar aquí, ¿no? Hemos generado el archivo índice con qué dato, con todos los códigos del archivo de datos original y su dirección dentro de este archivo, su posición. Eso es lo que hemos hecho acá. Nada más hace ese algoritmo. Ahorita se los paso todo el código. Es en el evento correspondiente a esa opción del menú, ¿cierto? Ahí. Listo. Pónganlo. En este caso, igual, al copiarlo, compilen por si hay algo, digamos, que, bueno, no debería dar errores, digamos, pero por si acaso. No lo ejecuten porque para ejecutarlo tienen que saber qué es lo que hace el algoritmo. Sabemos qué es lo que hace, crear el índice, pero ¿cómo lo observamos? Ahorita vamos a llegar a eso. Primero, compilar.
Ingeniero, buen día. Una consulta. Diga. No me queda un poquito. ¿Será que me puede explicar de nuevo el trunk? ¿Cuándo usarlo? Es que no me está quedando muy claro. El trunk. El trunk es para borrar. Si ese archivo ya existía, lo va a borrar. Eso hace trunk. Si el archivo que quiere abrir ya existe, lo va a borrar. Y out lo va a crear. Si no le pone trunk, si ese archivo ya existe, lo abre, pero no lo borra. Solo que lo habilita para escribir en él. Es como sobreescribirlo, ingeniero. Correcto. Bueno, depende, ¿no? Sobreescribir es algo que ya hicimos ayer, porque queríamos reemplazar los datos de un registro. Eso es sobreescritura. Ahora, yo no necesariamente tengo que sobreescribir. Justo ayer hicimos las dos cosas. Si el código ya existía, sobreescribimos en ese mismo lugar, ¿no es cierto? Sobreescribimos. Pero cuando ese dato no existía, lo adicionamos. Entonces, el modo out es para adicionar, sobreescribir, en todo caso, para escribir en un archivo que ya tiene datos. Para escribir en un archivo. Puede ser que ya tenga datos o puede ser, si es nuevito, obviamente, como ahorita, este índice es nuevito, entonces la primera vez no tiene datos y queremos empezar desde cero. Pero ya la segunda vez que lo corramos ese algoritmo, ya va a tener datos. Y la idea es que si ya tenía, que se borre y se va a generar de nuevo. Esta no es una opción que tengamos que estarla corriendo a cada rato, ¿se dan cuenta? Esta opción sería que la usemos al inicio de cada día o cada tanto, digamos. Ya guardé 20 registros de datos, entonces otra vez tengo que crear el índice porque mi índice solo contiene los datos hasta donde... Sí, esto los copió. Si luego le aumentamos datos al archivo de datos, el índice mágicamente no se va a actualizar, ¿no es cierto? Hay que volverlo a generar. Entonces, cada vez que el archivo de datos aumente información, el archivo índice se tendría que volver a generar. Ahora, si hacemos un programa más, ya más razonado, sería que cada vez que agrego un registro al archivo de datos, también debiera agregárselo al archivo índice y así ya ganó tiempo. Así ya ganamos tiempo. Pero la idea era aquí que vean cómo se crea a partir del archivo de datos base, cómo se crea el archivo índice. Eso es lo que quería mostrar. Ahora ya lo vamos a correr. Entonces lo vamos a correr. Y necesito el explorador también. Tenemos que trabajar con el explorador. Aquí en el explorador voy a irme a la carpeta donde tenía todo eso. A ver, cada uno sabe dónde está su proyecto, ¿no es cierto? El programita que acabamos de crear. Yo lo tengo por aquí. ¿Cuál? Acá. Acá. Y acá hay Win32, ¿se acuerdan? Debug. Ahí donde está mi ejecutable, ahí también está. Aquí, por ejemplo, está el alumnos.dat que hemos creado ayer de 250 bytes, 5 registros. Aquí está el IDX. Claro, este es un índice que ya tenía yo de antes. Lo voy a borrar ese archivo. Entonces le damos borrar ya ese archivo y el codi.idx ya no existe, ¿no es cierto? Ya está borrado. Entonces, de aquí, cuando le doy aquí la opción por código, me tiene que crear no solamente el nombre, sino ya con datos, ¿no es cierto? Vamos a ver con cuánto lo crea.
Fíjense, acaba de aparecer. Entonces nos vamos acá. Vamos a visualizar, dice que ocupa 40 bytes. ¿Cuántos registros tenía mi archivo de datos? Registros, tenía 5 registros. Por eso es que 5 por 5, 250, ¿no? Bytes que ocupa en total el archivo. Entonces, si tiene 5 registros y pesa 40 bytes, ¿cuánto es 40 dividido entre 5? De a 8, ¿no es cierto? Significa entonces que cada registro del archivo índice ocupa 8 bytes. No es lo mismo que ocupar 50, ¿no es cierto? Está ocupando 8 bytes. Entonces, no estamos viendo su contenido, ya sabemos, se supone que sabemos cuál es el contenido, pero estamos viendo aquí el tamaño, cuánto pesa los datos guardados. Claro, solo hemos guardado el código y la posición, nada más. Bueno, entonces eso está ocupando 40 bytes, significa 8 bytes por registro. 8 bytes por registro. Esto hace solo eso, el archivo índice ya está creado. ¿De acuerdo? El archivo índice entonces ya está creado. El archivo dato ya existe, ahora este también ya existe. Solo que aquí en el ejemplo era 1, 2, 3, 4, 5, aquí habían 6, ¿no? Bueno, son lo mismo, solo que aquí había un dato más, Betty. Ahora vamos a crear ese dato más. Claro, el otro era, pues voy a poner aquí 70. El otro era con 3 dígitos, ¿no? No importa. 70, nuestro programa ya sabe hacer estas cosas. Betty, dirección, calle 7, fecha, 2 de enero del 2003, ¿no? 020103. Guardar. Entonces, ya que está guardado, ahora ya podemos ver aquí, alumnos.dat ya pesa 300 bytes. Le acabamos de agregar un registro más, ya son 300. Y el índice no tiene que aumentar porque no hemos escrito código para que aumente. Pero ahora miren ustedes, el archivo índice ya existe, ¿no es cierto? Entonces, si yo me voy acá a la opción índice por código, él acaba de borrarlo el archivo y crearlo nuevamente vacío y a partir de los datos lo ha creado. Hace rato pesaba 40 y ahora debería pesar 48, ¿no es cierto? Vamos a ver. Fíjense, 48 bytes. Lo que confirma que cada registro de índice es de 8 bytes. Ocupa 8 bytes cada registro, cada par de datos, ¿no? Que es el código más posición. 8 bytes. Ok, entonces, ahora, ¿y cómo sabemos si ahí tiene o no tiene datos? En el otro caso aquí podíamos ver, ¿no es cierto? Si le pongo 120, le doy enter, está ahí. Si escribo 70, porque hemos hecho el algoritmo que hace la búsqueda, ¿no? Entonces, incluso la idea de esto hasta que se puede modificar, está mal escrito esto, no hay problema, lo escribimos bien y lo guardamos, ¿cierto? Ya eso hace nuestro pequeño programita. Ahora, para probar la valía de nuestro programita, vamos a poder navegar, o sea, vamos a programar estos botones. Entonces, terminamos. Ustedes también pueden aumentarle ese nuevo dato y verificar con el explorador el tamaño del archivo, a ver si está creciendo o no está creciendo. Ya habíamos visto ayer que los que tienen la versión community no graba, ¿no? Crea el archivo, pero por una cosa rara no lo graba. Rara hasta que averiguemos qué más necesita ese paquete para que realmente grabe.
¿Listo? Bien, entonces ahora procedamos. Volviendo de nuevo acá. ¿Cuál es la idea? Este botoncito, la idea es que este botoncito me permita, a ver, vamos a ver de nuevo aquí. Me permita abrir ambos archivos con un puntero aquí a los datos, pero en vez de navegar por aquí, en vez de leer, así, eso es navegar, vamos a navegar usando el índice. Entonces, aquí ahorita lo voy a borrar esto. Dibujar. Borramos estos garabatos. Ok. La idea es acceder a estos datos a partir del índice. No es del mismo índice, es decir, el orden sí, pero los datos, aquí creo que era 120, 130, así fue como los creamos el día de ayer. Pero los nombres creo que eran los mismos. Y ahí solo llegamos hasta acá, y aquí le acabamos de agregar este dato. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 datos. Pero de acuerdo a cómo están aquí, es decir, en este mismo orden se ha creado el índice. Entonces, en el mismo orden puedo recuperar los datos de acá, pero partiendo del índice. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es este botoncito nos permita abrir los archivos correspondientes. Entonces acá, el puntero a abrir, va a señalar al primer registro, y al abrir siempre el punterito está apuntando al primer registro. Bueno, depende del modo de apertura, ¿no? El estándar abre ahí, también podemos abrir y que el puntero ya nomás esté al final. Entonces, en el botoncito la idea es que haga eso en primer lugar. Luego el botón va a activar estos otros botones que deberían estar desactivados inicialmente, ¿ya? Inicialmente deberían estar desactivados y los va a activar. Y además ya debería cargar, aquí voy a llamarle la pantalla a esto, ya debería cargar el primer registro acá. Entonces, la idea es que aquí hay que leer para saber dónde está la posición, y con eso posicionar el puntero en ese sitio que será acá, ¿no? La posición 0 es la del primero. Recuperar los datos de acá y esos pintarlos a este otro lado, ¿no? En la pantalla. Eso es lo que va a hacer. Entonces vámonos aquí al botón S, ahí le dan doble clic y esto es lo que va a ver. Obviamente necesito un registro, una variable donde cargar los datos del índice, otra variable donde cargar los datos los datos del archivo de datos base. Y les decía, los 3 botones otros deberían estar deshabilitados y aquí los habilitamos recién. Abrimos ambos archivos y ambos lo vamos a abrir de lectura. Tanto el índice como el otro archivo lo vamos a abrir de lectura. ¿Se acuerdan que declaramos estas variables PF y PIDX, ¿no es cierto?, como variables globales? Entonces, están declarados como variables globales, pero como punteros. Entonces se va a crear un objeto nuevo de la clase fstring y esta es la manera de crear objetos como punteros, ¿no es cierto? Y vamos a crear también otro objeto de la clase fstring, solo que en un caso vamos a abrir el archivo de datos y en el otro el archivo índice en modo lectura, pero puntero. ¿Por qué puntero? Porque el puntero, si no lo hacemos puntero, al terminar este proceso desaparecen esas variables y ahorita no nos interesa que esas variables desaparezcan. Queremos que persistan, que subsistan después de que acabe este algoritmo, que sigan esos punteros ahí. Eso es lo que queremos. Por eso están declarados así como punteros y no como variables estáticas. Bueno, y ahora, si logró abrir el archivo índice, lo que les decía, ¿qué va a hacer? Va a hacer un read, va a leer eso de aquí, ¿no es cierto? Va a leer,
pero de aquí, esto lo va a leer y lo va a cargar en la variable reg. Reg es de índice, ahí. Ahora, si no ha leído la marca de fin de archivo, entonces, ¿qué hace? Va a hacer un seek. Seek significa que ese puntero lo va a posicionar, ¿dónde? En la posición, fíjense, la posición es 0 en este caso, ¿no es cierto? Entonces va a ser un seek a la posición 0 con respecto al origen. ¿Se acuerdan que el seek dependía, lo puedo hacer relativo al inicio del archivo, al final del archivo o donde sea que esté el puntero en este momento, ¿no es cierto? Eran 3 opciones. Y habíamos probado el current y el end, ahora vamos a probar el begin. Entonces se va a partir del origen a 0 bytes, o sea, se va a quedar aquí mismo, en otras palabras, ¿no? Aquí mismo se va a quedar el punterito. Pero eso es solo la primera vez. Posicionado ya el puntero en ese sitio, hace un read, o sea, va a recuperar todos esos datos y al hacer un read, no se olviden que este punterito avanza, pero todos estos datos ya los cargó en una variable, ¿cierto? Ya los tenemos cargado en reg A. Y luego lo vamos a pasar a los edit, ¿no? El código va a pasar al edit 1, el nombre al edit 2, la dirección al edit 3, y el día, mes, año lo vamos a colocar en el más edit 1, pero haciendo las conversiones, porque ahí tiene 3 datos. Entonces el día, mes y el año separados con esa barrita. Todo eso lo vamos a concatenar y colocar en el más edit. Entonces esto es recuperar del disco para pintarlo en la pantalla. Y listo, y nada más. Pero aquí fíjense, no cierro los archivos. Quiere decir que en este caso, a ver, primero leyó el índice. Al leer esto, el punterito ya está acá. ¿De acuerdo? Luego, con ese código, apuntó esa dirección, leyó esos datos y el punterito se movió ahí. Y listo. Y estos datos que ha leído no solo están en la variable, sino que los pinta en la pantalla. Eso es todo lo que hace ese botoncito. Enseguida les paso el código. Control C, chat, Control V. Listo, ya lo tienen ese código. Nada más hacer. Habilita los botones y carga en la pantalla el primer registro. El primer registro según el archivo índice. Según el índice. Y el índice la primera vez fue copiado en el mismo orden. De acá, en ese mismo orden está acá. Ahorita este ya está ordenado, este no está. Aquí debería estar el 20, 50, 40, 30, 60, 70. Así debería estar. Pero no es porque ya esto está ordenado. ¿Ok? Esto todavía no lo corremos, aunque lo podríamos correr, pero para solo ver un datito no es suficiente. Sigamos en el tema de la navegación. Como ya están habilitadas, al darle clic, ¿esto qué hace? Abre los archivos y carga en la pantalla el primer registro según el índice. Ahora que están habilitados estos botones, hay que programar ambos. Bueno, ambos botones, el de adelante, el de atrás y el del final. ¿Cuál es la idea de adelante? Ya que ha leído esto, entonces el siguiente, en función del índice, se recupere de acá, con eso se va al otro lado a sacar los datos y que esos datos se pinten en la pantalla. Entonces aquí debería aparecer el siguiente registro según el índice. Y el otro es para ver el anterior según el índice. De dónde está ahorita el anterior o el posterior. Y el fin lo único que tiene que hacer es cerrar los archivos. Cerrar los archivos. Bien, vamos viendo adelante. Obviamente tengo que leer de aquí, tengo que leer de allá, entonces necesito estas dos variables, ¿no? El registro res que va a contener el registro del índice y el otro para datos del alumno. Ahora, lo primero hay que ver si el archivo índice está abierto. Por si acaso ya se cerró y no. Si está abierto, procedemos a hacer. Si no está abierto, no hay nada que hacer.
Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hacemos un read. Acuérdense que el punterito ya está en alguna parte. Ahorita el puntero está aquí. Entonces, al hacer un read, hace un read, cada vez que hace un read, el puntero se mueve. No olvidar eso. Ahora, esto ha sido cargado en la variable reg, eso dice aquí el código, ¿no? En reg. Entonces, el 30.150 está aquí en reg. Y de aquí, ¿qué hace luego? Averigua si no ha leído la marca de fin de archivo, porque por ahí ya estaba en el fin de archivo. Si no, ¿qué va a hacer? Posiciona el puntero. Fíjense, aquí dice 150, ¿no es cierto? Ha leído esto y la posición es 150. Significa que de acá, 0, 50, 100, 150. Entonces de aquí se va a saltar. Aquí estaba acá, ¿no es cierto? Pero con SIG lo posiciono donde me dé la gana. Pero tiene que ser siempre al inicio de un registro. No un byte más a la derecha y ya se despatarra todo. Un byte más a la derecha y se despatarra todo. Entonces el puntero de datos ya está acá, ¿no es cierto? Con ese SIG. Ahora recién hace read, va a hacer un read de todos esos datos. Y ya que hizo el read, el puntero siempre se pasa al siguiente. Se supone que de aquí me llevó a un lugar que contiene datos. Se supone, entonces por eso no averiguo después del read si ha leído la marca de fin de archivo. Entonces, sino que directamente estoy asumiendo que ahí había datos y que de ahí, de ese lugar, lo empiezo a poner en la pantallita, ¿no? El código, el nombre, dirección, incluso la fecha de nacimiento. Hecho eso, habilito los botones 5 y 6. Aquí es importante el orden de los botones. Vuelvo a dar el orden de los botones. Este era el botón 1, botón 2, botón 3. Entonces este era el 4, este es el 5 y este es el 6. Y este será el botón 7. 4, 5, 6 y 7. En ese orden. Si no han puesto los botones o han puesto uno de más o uno de menos, no va a coincidir cuando estén haciendo el código. Entonces, este es el botón 1, este es el botón 2, este es el botón 3, entonces este es el botón 4, este es el 5, y este es el 6, y este es el 7. Entonces, reajusten sus botones si lo tienen en forma distinta. Cámbienlo de lugar para que esté en el lugar que le corresponde, porque como estoy accediendo directamente a esas variables, a esos componentes, les repito, eran botón 1, botón 2, botón 3, se supone que este botón es el 4, 5, 6 y 7. 4, 5, 6 y 7. Y bueno, en ese de ahí, en el de, decíamos, lee, carga en la pantalla y además habilita los botones. Eso es si había datos, ¿no? Ahora, obviamente, si sigo navegando, debo pensar, navegar significa que así hago al siguiente, y luego al siguiente, y luego al siguiente. ¿Qué tal si ya tenía estos datos cargados y le doy siguiente? Entonces va a leer eso y el puntero ya va a estar aquí en el EOF, ¿no es cierto? Pero los datos son del 70. Y el puntero dice, vaya al 250, entonces aquí el 250 es entonces el puntero me lo va a botar aquí. De ahí vamos a recuperar datos, el puntero ya también va a estar al final, coincidentemente, pero no necesariamente. Entonces acá ya está hecho eso, ¿no es cierto? Ahora, si aquí le digo una vez más avanzar hacia adelante, si le intento avanzar, fíjense aquí, al avanzar, ¿qué va a hacer? Va a hacer un read, va a intentar leer esto, ¿no es cierto? Va a intentar leer. Obviamente, si hubieran datos, los recogería, pero ¿cómo no? Por eso averiguamos. Si no ha leído la marca de fin de archivo, adelante, pero si ya leyó, o sea, si no leyó la marca, quiere decir que ha leído un registro y hace todo esto, pero si no, entonces va a venir aquí, ¿qué hace? Cierra el archivo índice. Claro, ya leyó la marca de fin de archivo,
entonces va a cerrar el archivo índice. ¿Esto por qué lo hago? Porque una vez que lee, ayer les decía, ¿no? Una vez que lee la marca, ese puntero se despatarra. No sé dónde anda. Y yo necesito saber dónde está ese puntero porque si ¿qué tal me lo despachó por aquí, por allá? Entonces, si le hago hacer un read, va a ser cosas raras y a partir de ahí cosas raras. Entonces, si ya leyó la marca, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Es cerrar el archivo, el puntero, cerrar el archivo. Se cierra este archivo índice y al cerrar significa que ese puntero ya obviamente ya no está. Voy a volver a poner el límite, ya no está. El archivo sigue estando ahí y sus datos también. Bueno, decía ahí, se cierra, se desvincula la variable con el archivo. Eso es cerrar. Delete va a destruir al objeto. Pero luego de destruirlo, vuelve a crear el objeto ahí y lo vuelve a abrir el archivo, igualito que hace rato. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Destruye la variable, lo vuelve a crear de nuevo y al crearlo de nuevo y además lo posiciona al final, miren ustedes, en la posición 0 con respecto del final. 0 con respecto del final. Entonces lo vuelve a abrir, como estaba despatarrado, entonces esto significa que este va a poner en la posición 0 con respecto del final. Y el final es donde está la marca de fin de archivo. O sea, ahorita lo ha vuelto a abrir y el puntero lo está mandando al final, a la marca de fin de archivo, pero solo lo está apuntando nada más. Y luego deshabilita el botón 6 y habilita el botón 5, claro. Y recuerden que ya estábamos antes acá y que le dio avanzar adelante. Ahí es donde se resetea, si quieren, el puntero y se lo posiciona al final, pero deshabilitamos el botón 6. El botón 6 es el que permitía ir adelante. O sea, si ya estoy seguro que más adelante no hay nada, entonces lo deshabilito el botón para que no siga yendo para adelante donde ya sabemos que no hay nada, ¿no? Por eso se deshabilita ese y se habilita el otro. El otro ya estaba habilitado, sí, pero ¿qué tal si el archivo no tiene nada? Si el archivo solo tiene uno, entonces esas cositas hay que también considerar, por eso es que está eso así. Nada más hace este algoritmo, o sea, hace que este puntero vaya para adelante, ¿no es cierto? Para adelante. Y al sacar los datos, con eso va a buscar los datos en el otro archivo y los datos que saca de ahí los pinta en la pantalla. Entonces ya a partir de aquí podemos navegar hacia adelante. Entonces les paso el código. Para esa opción del menú. Bueno, no es opción, para el botoncito, ¿no? El botón hacia adelante. Ya lo tiene el código. La idea es que cuando le dé clic aquí en adelante pueda navegar por el índice y si llegó al final se deshabilita el botón para que el usuario no siga queriendo ir adelante. Ahora sí, esto ya lo podemos probar. Ya se lo puede probar. El archivo índice ya está creado, o sea, no es que cada vez que entro, eso es lo bueno de archivo, no se olviden. ¿Cuál es la idea de archivo? Que los datos están ahí. Mi programa se puede ir y venir las veces que quiera, pero los datos se van a seguir ahí. Entonces no necesito cargar de nuevo los datos, como cuando trabajamos con vectores. Corrí hace rato y lo vuelvo a correr ahorita, tengo que cargar de nuevo, ¿no? Ya están, los datos ya están ahí. No tengo que crear el índice, ya lo creamos, ya está ahí también. Entonces lo único que tengo que hacer es habilitar la navegación y carga el primer dato, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Perico de los palotes. Y ahora ya programé el botón para ir adelante. Y están habilitados estos tres botones. Entonces, adelante, María del Barrio.
adelante, no será lo mismo código porque lo creamos así, está Jorgito Tolaba, se pueden ir a Jorge y luego lo cambiamos. Adelante, el próximo es Pedro del Valle, el próximo Oscar Galindo, el próximo Betty. Y aquí viene eso que programamos. Este botón sigue habilitado porque no se sabe, no hay manera de saber que ya no hay, que este es el último. Bueno, en realidad sí hay una manera de saberlo, pero ahorita no lo vamos a hacer. Entonces, si le doy clic, ya no hay más adelante, entonces no repinta nada ni borra nada, pero ya está deshabilitado este botón, ¿se acuerdan? Deshabilitar, para que el usuario ya ahora puede el clic las veces que quiera, no pasa nada, ya está deshabilitado. Pero están habilitados los demás. Esto fue para ir navegando, como ustedes vieron, pero no están, pareciera que estuvieran navegando aquí. Sí está navegando aquí, pero a través del índice. Está haciendo en el mismo orden que está acá porque el índice se creó con los datos que están aquí, en el orden de aquí, en ese mismo orden. Para que sea diferente como ahorita está aquí, nos falta ordenar estos datos de este archivo, ordenarlo, lo cual no hemos hecho todavía. Bien, programemos. La otra parte es algo parecido, solo que en lugar de ir para adelante hay que ir para atrás. Entonces ahora vamos a programar el botón para atrás. Casi las mismas cosas, un registro índice, un registro de alumnos. Hay que averiguar si el archivo índice está abierto. Si está abierto, entonces preguntamos dónde está. ¿Dónde está puntero? Ahorita está acá, digamos, ¿no? Si ya llegó hasta el final, el puntero está ahí. ¿Dónde está puntero? Bueno, aquí me va a decir. Listo. Ahora, si eso es menor o igual, es decir, ¿cuál es la idea? Como aquí este botón me va a permitir ir para atrás, entonces tengo que saber si ya estoy en el primer registro, pues, ¿no? Esa es la idea. Entonces, este if es simplemente para saber si está en el primer registro del índice, si el puntero está en el primer registro del índice. Si es así, habilito el botón 5 o deshabilito. O sea, si está en el primero, no hay para atrás, ¿no es cierto? No puede ir para atrás. Entonces tiene que ir para adelante. Recuerden que al comenzar, leemos y está aquí. O sea que la primera vez debiera estar aquí. Pero como podemos avanzar o retroceder, entonces hay posibilidad de que también esté aquí. Pero ahorita acá. Bueno, si no está en el primer registro, ¿qué hacemos? Como hemos hecho un read, digamos, ¿no? A ver, primero telp, averiguar si está en el primer registro. Si está, hace esto. De lo contrario, hace un sigp. Es decir, si está en el primer registro, a ver, si está aquí el puntero, entonces puedo regresar atrás para leer el primero. Pero si no, entonces, si no ha leído la marca de fin de archivo, hay que hacer un seek. Hacemos un read primero. Ahora miren, para que entiendan este código. Digamos que fuimos avanzando y llegamos al final. Aquí lo van a entender mejor. Entonces, obviamente está aquí, no es el primer registro. Entonces, ¿qué hacemos? Hace un seek, miren, de la posición actual. ¿Dónde es la posición actual? Aquí está apuntando ahorita el puntero. Pero va a ser un seek 2 registros hacia atrás. 2 hacia atrás. Entonces significa esto es 1 y esto es 2 hacia atrás. O sea, va a saltarse 1 si quieren. Se está saltando aquí. Pero, ¿por qué se está saltando 2? Sencillo. Se está saltando 2 porque el puntero está aquí. Pero estos datos de aquí, esto son los que están en la pantalla. O sea, en la pantalla están estos datos y el puntero está acá. Entonces, como son estos los que está viendo el usuario, el anterior es este de acá. Entonces, como el puntero ya está adelantado, si les digo
recupera el registro anterior. El anterior es el mismo que el usuario ya está viendo. Por eso es que el puntero hay que botarlo 2 registros más atrás. Por eso es 2 veces el tamaño hacia atrás. Estos son los que están viendo. Para el usuario estoy viendo ahora el anterior. Pero ya realmente mi puntero dónde está, y para llegar al anterior tengo que hacer 2 veces el tamaño del registro. ¿Ok? Por eso está ese SIG -2. -2 por. Ahora con eso, obviamente, -2 acá, hacemos un read del índice. Hacemos un read. Al hacer el read del 60, el puntero ya se movió para adelante otra vez, ¿no es cierto? Bueno, hacemos un read y con eso posicionamos a partir del inicio, porque estos son valores con respecto al inicio del archivo. Posicionamos, a ver dónde está 200, 0, 50, 100, 150, 200. Acá va a ir a apuntar directamente ahí donde corresponde, ¿cierto? Eso aquí. Y va a leer todos esos datos, toditos esos datos, y lo va a pintar en la pantalla, ¿no? Edit 1, Edit 2, Edit 3, más Edit, y habilita los 2 botones. Porque al ir para atrás, habilita tanto para adelante como para atrás. Solo cuando sea el primero, deshabilita. Todos los demás siempre lo habilita para poder navegar adelante y atrás. Te lo pasa el código. Este es el que permite navegar hacia atrás, el botoncito. Este botón, ¿cierto? Para este botón es ese código. Ya está, ya se los he pasado. Ahora que lo copien en ese lugar, y ya puede hacer nuestro programita. Recuerden aquí, lo primero, no hay que grabar nuevos datos, ya están los datos. Solo hay que ahora darle clic a este botón para habilitar la navegación y me carga el primero, ¿no es cierto? Ya puedo ir adelante, 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 hasta que se me acabó. Ya deshabilito el botón, pero está habilitado para ir para atrás. Ni bien le dé clic atrás y habilita ambos, ¿no es cierto? Para que pueda yo ir otra vez adelante, atrás, adelante, atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. Y justo del primero ya no puede ir más atrás, entonces lo tiene que deshabilitar para que no siga dándole clic ahí el usuario. Y esto se llama navegar, poder ir más adelante, más atrás con los botoncitos. Y usando el índice en este caso. Listo, ya crea índice, ya navega para adelante, navega para atrás. Lo único que nos falta ahora es 2 cositas todavía nos falta. Primero, el otro botón, el del fin. Ese botón es importante. Yo debía haberle dado y no le di. Cada vez que corre el programa debería darle a fin. ¿Qué hace este botoncito? Cierra los 2 archivos. Acuérdense que se mantienen abiertos, porque si no estuviera abierto, ¿cómo puede ir al anterior o al siguiente? Entonces, cerramos los archivos, eliminamos esas variables porque van a quedar en la memoria como zombies, y deshabilitamos los 3 botones, el 5, 6 y 7. El que va a la izquierda, el que va a la derecha y el botón de fin. Eso los deshabilitamos. Como ya están cerrados los archivos, no pueden navegar ya. Esa es la idea. Como no puede navegar, entonces ya le deshabilitamos. No debería poder navegar en todo caso. Y nos aseguramos que sea así, que no navegue. Se lo pasa el código para que no se equivoque. Este es el botoncito del fin. Ya solo nos falta un algoritmito nomás, que ustedes ya van a analizar ya que entienden ahora cómo funcionan los punteros de archivo con SIG, y el solo hacer read ya saben que avanza. El SIG posiciona el punterito donde querramos,
tiene que ser múltiplos del tamaño, ¿no? Del registro. ¿Listo? Bueno, esto era solamente para ya finalizar esta parte, ¿no? Pero aún queda algo pendiente. Está navegando como si estuviera navegando directamente sobre el archivo de datos. En ese mismo orden está navegando. Y esa no era la idea de tener archivos índices. ¿No es cierto? Esa no era la idea. Si quiero seguir navegando, vuelvo a habilitar y demás. Fíjense que ahorita que el último registro, primero, está en, lo demás parece estar en orden, ¿no? Por código, porque así se va creando. 120, 130, 140, 150, 160. Pero el último le pusimos 70. O sea, no está en orden. Justo el último está fuera de orden. Lo demás sí, por casualidad. Bueno, porque así se creó el archivo de datos original. Ahora hay que darle fin para que se cierre los archivos y listo. Esto está en la pantalla. Ahora, justamente la idea no es solamente tener un índice y acceder a los otros a través de él, eso sí. Pero ¿cuál era la idea esencial? Que este archivo esté ordenado. Que este archivo esté ordenado. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora es programar, ordenar los datos dentro del archivo índice. Lo vamos a ordenar. Y para ordenar, vamos a, en el menú, vámonos a la opción ordenar. Y en ordenar, y está por código y por nombre, obviamente vamos a ordenar el índice por código. El nombre, esa es parte de su tarea de ustedes. El índice por código. Ese es el archivo que vamos a ordenar. Y este es el algoritmo que lo hace. Entonces ya se los dejo ya a ustedes la interpretación, pero les voy adelantando. Este algoritmo de ordenamiento ordena los datos de este archivo índice y para eso hace igualito que en vectores. Me voy acá, leo este registro, leo el otro, solo que tengo que leer dos registros. Por eso hay reg y reg-m, ¿no? Reg-m y reg-ix-code, o sea, de tipo registro índice, dos. Y este algoritmo ordena utilizando el algoritmo de selection sort y en vez de colocar al final va dejando el dato que corresponde al inicio. Reg-m de menor, entonces va a buscar al menor. Para eso tiene un ciclo donde va a buscar al menor, aquí dice, no busca al menor. Este es por si es el primer registro, si no es el primer registro para la comparación. Entonces busca el menor en este while, una vez que lo encuentra, finalizado el while, se sabe si lo encontró. Entonces al finalizar el while va a ver si encontró el menor o no. Si no hay fin, entonces ¿qué hace? O sea, si no está ordenado, este fin tiene que ver con si ya está ordenado. Si no está ordenado, entonces cierra el archivo y lo vuelve a abrir. Esto de cerrar y volverlo a abrir es cada vez que llega a leer la marca de fin de archivo, eso nos da problemas. Para que no tengan problemas, mejor cerrarlo y volverlo a abrir. Este es el modo entrada-salida. ¿Por qué? ¿Por qué es entrada-salida? Porque fíjense, ahora no tiene el trunk, porque este archivo ya existe, la idea es que ya exista, y si no existe, lo va a crear, va a estar vacío. Pero si ya existe, va a tener que cambiar de lugar estos datos. No es tan fácil como en vectores, por eso está todo ese código. No es tan fácil como en vectores. Entonces, intercambia el menor con el de la posición P. O sea, hay una variable P que me va diciendo, a ver, aquí es el primero,
Luego toca aquí, luego toca acá, luego toca acá, luego toca acá, y eso es con todos los demás. Y ya lo analizan ustedes con calma. Hice un montón de SIX, y estos TEL era para ir mirando, pero lo pueden anular. Todos estos TEL realmente no lo necesitan a estos TEL. Y se los voy a pasar el código. Este sí es larguito. Recuerden, este algoritmo ordena el índice utilizando el algoritmo de Selection Sort, pero esta vez aplicado al archivo. A ver, vayan poniéndolo ahí, compilen. Este solo accede al archivo índice, nada más, el otro ni lo mira siquiera, solo ahí porque tiene que cambiar de lugar esos registros. En este ejemplo, recuerden que tengo 120, 130, así lo tengo yo ahorita, ¿no? Entonces vamos a actualizar esto mientras ustedes van haciendo. 120, 130, 140, 150. O sea que también ya, ahora ya está. Y este es 70 nomás. Listo, ya está, ahora tal cual. Pero aquí me faltó, ¿no? Agregarle el unito por ahí. 120, 150, 140, 130, 160, 170. Bueno, aquí no están en ese orden, digamos, ¿no? Nosotros ya lo tenemos ordenado. Esto está en otro orden. Pero aún así, este 70 va a tener que pasar al inicio, ¿cierto? Que es menor que todos los otros. Bueno, si ya lo han copiado, lo han compilado, entonces ahora vamos a darle a ejecutar. Solo para verificar, fíjense, ya no tengo que volver a crear el índice ya está creado. No tengo que volver a meter datos, por eso son archivos, y ya los datos están. Entonces, voy a confirmar, a ver, 120, 130, 140, 150, 160 y 70. Este es el que está mal. O le pongo 170, pero no es esa la idea, sino que se ordenen, ¿no es cierto? Entonces le voy a dar fin para que esté cerrado el archivito, ordenar, obviamente por código, el que acabamos de escribir. Listo, él ya terminó su trabajo, ya ordenó. No hay que esperar nada más, ya está ordenado. Ahora que ya está ordenado, vean, le voy a dar a navegar y justo el primero que aparece es Betty. ¿Por qué? Porque este código 70 es el menor y ya se vino adelante ya. Después de Betty tendría que estar Perico en orden ya, ¿no? El único que estaba fuera de orden en realidad era Betty. Ahora, el último es Oscar Galindo. Este es el último. Y el primero es Betty. Para nosotros solo fue un traslado del último lugar al primero. Sin embargo, podría haber estado ordenado en esta forma y ahora está ordenado por código. Y este de acá ha ido de lado. Entonces, se ordena el archivo índice, pero el archivo de datos contiene todos sus datos originales, todo original. Listo, háganlo correcto y ya tenemos archivos índice. Y todo esto que hemos hecho para indexar por código, ustedes a manera de práctica tendrían que hacerlo indexando por nombre. Creen el archivo índice por nombre tomando en cuenta el temita de las cadenas, ¿no? De las cadenas. Que en los ejercicios de ayer ya lo consideramos, entonces ya saben, bueno, debería saber cómo procesar. Entonces, lean el código y ya yo les he explicado qué hace cada línea, excepto este de ordenar,
que ya es trabajo de ustedes mirarlo. Solo les adelanto de que, pero para revisar código, tienen que ir haciéndole prueba de escritorio, ¿no es cierto? Y aquí donde tienen que ir mirando dónde están los punteros, haciendo seguimiento al código. O sea, es con esto, con lapicito y papel, más ejecutar esto si quieren paso a paso, como cuando hicimos verificaciones en recursión, igual hay que hacer aquí. Para ir comprobando, además, si están los datos como se supone que deben estar. Ingeniero, una ¿Sí? pregunta. Para hacer el index nombre, ¿simplemente hay que cambiar el constructor o sería algo más? No, solo hay que, todo lo que hicimos para el índice por código, hay que hacer lo mismo para el índice por nombre. Sí, pero solo cambiaríamos el constructor, porque la variable cambia, lo único. En realidad, la idea es que pudiéramos navegar por índice o por nombre o por lo que querramos. Claro que nuestro programa ahorita no me permite. Ahorita esta opción crea índices nada más. El otro los ordena. ¿Quién es el que trabaja con el índice? Esto de acá. Estos claro, los 4 botones hacen que se pueda navegar el archivo de datos usando el archivo índice ahorita por código. Estos 4 botones. Entonces, si voy a crear el índice por nombre y ordenarlo también por nombre, podríamos aquí de repente, no sé, poner algo que me permita seleccionar con qué índice voy a trabajar. Voy a trabajar con el índice por código o con el índice por nombre. Eso lo único que haría es dependiendo de, digamos, ¿no es cierto? A ver, este por acá o este puntero apunta al otro. Claro que no es lo mismo comparar números que comparar cadenas. Comparar números y comparar cadenas no es lo mismo. Peor ahora que estas cadenas son vector de caracteres. O la otra opción es crear estos 4 botones. Si estos me permiten navegar por código, estos otros que me permitan navegar por nombre, usando el índice de nombre, digamos. ¿Qué sería la otra opción? Claro, en la vida real no hay tal cosa como esta, ¿no? Solo esto es simplemente como un ejemplo para que la entendamos. En la vida real estos botones los ponen aquí abajito y sobre esto, nomás, siguiente, anterior, y se supone que está controlado por el índice. Ya sería su creatividad de ustedes para ver cómo hacen que la navegación funcione por código y cómo lo puedan switchar para que la navegación se haga por nombre o por cualquier otro campo. En resumen, no es solo cambiarle el nombre del archivo con el que se va a trabajar, no es solo eso. Nuestro algoritmo hace ciertas comparaciones en algún momento. Para navegar, en el caso de navegar, es solo, en vez de usar el archivo codi.idx, voy a usar el archivo nombre.idx. Eso es tan fácil. Para esto, ¿no? Para estos algoritmos es solo cambiar el nombre del archivo índice con el que vamos a trabajar. Nada más. Para esto. Para el que sí no es lo mismo es para el algoritmo de ordenar. Para ese no es lo mismo. Está bien, ingeniero, gracias. Ok. Y recuerdo, no es lo mismo porque a la hora de comparar, no es lo mismo comparar cadenas que comparar números. Por eso es diferente. ¿Cómo lo hago? Volver casi lo mismo. Si quieres por nombre, lo copiaría a una variable ANSI string. Como son 2 registros, los 2 nombres los pasaría a 2 variables A y B de tipo ANSI string. Ya, pues, y es en esas variables que hago la comparación. Sí, ya está fácil. Bueno, hoy quedamos aquí. Ya con esto hemos terminado. Estas clases son bastante prácticas, por eso es importante que ustedes me hagan el seguimiento en su casa con su propia computadora.
Ahora, ¿qué procede? El día lunes y martes finalizamos todo. No he revisado su examen, recuerde que dieron el miércoles, yo en la tarde tenía reunión y en la noche estaba de viaje. Todos los días estaba trabajando en las reuniones, recién he vuelto, pero ahora tengo que hacer unas actividades aquí en mi casa, entonces no me va a dar porque también tengo los exámenes de intro, así que para mí va a ser maratónico. En cuanto tenga las notas, se las voy a mostrar, pero nos falta la última parte. La última parte ahora es el proyecto. Digamos. Este es la base del proyecto. O sea, con este proyecto, no es un proyecto como uno diría de hacer cosas. Le llamamos proyecto porque es un programa que tiene hartos algoritmos. En nuestro caso son algoritmos para manejo y procesamiento de datos en archivos. Entonces, el día lunes y el día martes vamos a hacer 3 hojas de trabajo. 3 hojas de trabajo es que yo le diga, hay que hacer este algoritmo, hay que hacer unos 3 algoritmos el lunes y unos 3 algoritmos el día martes. 2 algoritmos con archivos de texto el día lunes y un algoritmo con archivos estructurados. Y el día martes, 1 con archivo estructurado y 2 con archivos indexados. Y esos serían los trabajos que vamos a hacer. Ahora, ¿qué exactamente van a hacer? Bueno, eso lo vamos a ver el día lunes y martes. La idea es que ahí les diga, hay que hacer esto. Son cosas más o menos sobre la base de lo que hemos trabajado. Yo les he pasado claro, en diapositivas han visto las instrucciones, ¿no? Seek, tell, que read, que write, que put, get, ya saben cuál es con archivo de texto y cuál se usa con archivos de registros. De todas maneras, eso lo tienen en la plataforma. También está la lista de órdenes, está ahí. O sea, cuáles son esas instrucciones y qué es lo que hacen. Eso ya lo tienen ustedes ahí. Entonces, una repasadita. Incluso en la plataforma está esto que les he puesto acá. No solamente sino eso, sino qué hay que hacer, ¿no? Crear un archivo índice por código, su tarea de ustedes por nombre, navegar utilizando el índice por código que lo acabamos de hacer. Y ustedes tienen que hacer navegar por el de nombre. Esto no hemos hecho. Las búsquedas deberían hacerse utilizando el índice por código. Esto no se ha hecho, pero ustedes ya como tarea lo podrían estar haciendo, ¿no es cierto? Y debería buscarse por nombre. Si yo me voy aquí en la pantallita el nombre, escribo un nombre y debería habilitar un botón que diga buscar y entonces que busque. Pero debería ser usando el archivo índice por nombre para y además se aplique búsqueda binaria en archivo. Búsqueda binaria en archivo. Esa es la idea, ¿no? De todo otro, que son como ejercicios planteados y esto lo tienen ustedes en la plataforma. ¿Ok? Bueno, a partir de aquí el código ya está ahí, lo tienen tal cual lo tengo yo. Solamente denle una revisada, háganlo correr, verifiquen y bueno, eso sería todo, jóvenes. Con esto terminamos el curso de verano. Y lunes y martes ya para hacer proyectos, bueno, no hacer proyectos, sobre la base de este proyecto, de este programa, ahí van a aumentarle algunos algoritmos. ¿Ok? Señor, disculpe, el lunes en el laboratorio entonces, ¿no? Sí, en el laboratorio el día lunes. Para que tengan acceso a una computadora. Todos. Si no tienen computadora no hay problema. Pero sí deberían llevarse el proyectito, ¿no? Porque no van a hacer desde cero allá. Es hartas cosas que ya están hechas y todo ese código, todo este código, ahora sí ya yo les permito que lleven su flash con este programa, con este código, pero con todo el que hemos hecho nosotros, digamos, ¿no? Nosotros. Y sobre esa base ya yo les diré qué hacer. Ahora, si tienen su propia computadora, no hay problema también, ¿cierto? No hay problema. Ok, nos vemos, jóvenes, entonces, hasta el día lunes. Bye, bye. Hola, bonita.